Hola, hoy vamos a ponernos en el papel de detectives médicos, porque la semiología digestiva es, en esencia, justo eso, un proceso de investigación donde cada síntoma es una pista y cada signo es una prueba. Juntos nos van guiando hasta resolver el misterio que es la enfermedad de un paciente. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo lo hacen? La respuesta, y esto es lo fascinante, no está en una única prueba de alta tecnología, sino en un método de investigación que combina dos herramientas, una de ellas tan antigua como la medicina misma. Aquí están nuestros dos pilares. La anamnesis, que es básicamente el interrogatorio al paciente, y el examen físico. El primero es todo un arte, el arte de saber escuchar. El segundo es la ciencia de encontrar la evidencia en el cuerpo. Miren, ambos son importantísimos, pero uno de ellos tiene un peso diagnóstico que es de verdad abrumador. Muy bien, vamos a sumergirnos en la primera parte, y créanme, la más crítica de todo el proceso, la anamnesis. Aquí es donde se empieza a construir el caso. Y ojo, no es una simple conversación, ¿eh? Es un interrogatorio dirigido, meticuloso, donde cada pregunta tiene una intención. Las enfermedades digestivas tienen algo particular. Son muy ricas en síntomas, pero a menudo bastante pobres en signos físicos. Por eso, hay una frase que todo estudiante de medicina debe recordar. La mayoría de los diagnósticos pueden establecerse con una anamnesis bien dirigida. La historia que nos cuenta el paciente no es solo el comienzo de la investigación, muchas veces es la clave que resuelve todo el caso. A ver, las primeras pistas surgen de los datos más básicos. La edad, por ejemplo, ya nos orienta. No vamos a sospechar lo mismo en un joven que en una persona mayor. El sexo también es un factor. Sabemos que la litiasis biliar es más común en mujeres. La procedencia nos puede hacer pensar en enfermedades endémicas como el Chagas. Y la ocupación nos habla del estilo de vida, del estrés o de la exposición a tóxicos. Cada dato, por simple que parezca, va acotando el universo de posibilidades. Ahora hablemos del tiempo. Esto es fascinante, porque la relación entre la última comida y cuándo aparece el dolor funciona como un GPS anatómico. Si el dolor es inmediato, pensamos en la parte alta, esófago, estómago. Pero si aparece a las 3 horas, que es justo el tiempo que tardan las grasas en estimular la vesícula y el páncreas, bueno, la sospecha se dirige directamente hacia allí. Es una correlación directa y de un valor diagnóstico incalculable. Una vez que tenemos nuestra teoría basada en la historia, pasamos a buscar la evidencia tangible. El examen físico no es para encontrar un diagnóstico de la nada, sino para confirmar o a veces para refutar las sospechas que ya nos formamos durante la anamnesis. El cuerpo, de verdad, habla sin palabras. Un rostro con ojos hundidos y rasgos afilados, lo que llamamos facies hipocrática, prácticamente nos grita peritonitis. El tinte amarillento, la facies ictérica, es el sello de un problema en el hígado o las vías biliares. La postura también es una pista clave. Un paciente que yace inmóvil, con las piernas flexionadas, está protegiendo un peritoneo inflamado. Y aquí un dato fundamental. Una diferencia de más de 1 grado entre la temperatura axilar y la rectal es un signo clásico de peritonitis. Ahora, con el estetoscopio, nos ponemos a escuchar la historia interna del abdomen. Unos ruidos aumentados, los borborigmos, pueden ser una simple diarrea o algo más serio, la lucha del intestino contra una obstrucción. Pero el sonido más alarmante de todos es justamente la ausencia de sonido. Un silencio abdominal es una bandera roja, una emergencia médica que puede significar un intestino paralizado o, peor todavía, un infarto mesentérico. Para que veamos cómo funciona este método en acción, vamos a enfocarnos en un hallazgo físico específico y de un valor altísimo, la hepatomegalia, o sea, el agrandamiento del hígado. Primero, definamos. Consideramos que hay hepatomegalia cuando el borde inferior del hígado se puede palpar a más de 2 centímetros por debajo de las costillas. Pero esto no es solo un dato, es un signo que nos abre toda una nueva línea de investigación. Y aquí está la clave del arte del diagnóstico. No alcanza con decir, el hígado está grande, porque un mismo signo puede apuntar a enfermedades que no tienen nada que ver entre sí. Entonces, ¿cómo se diferencia? ¿Cómo se lee esa información? Para descifrar el mensaje del hígado hay que prestar muchísima atención a los detalles. Las características que sentimos al palpar son como las huellas dactilares de la enfermedad. A ver, un hígado blando, liso y que duele nos sugiere una hepatitis. Uno firme, tenso y también doloroso, probablemente una congestión por insuficiencia cardíaca. Y ahora el cambio es drástico. Un hígado duro, con superficie irregular y un borde afilado, cortante que no duele, eso es característico de la cirrosis. Y si la dureza es extrema, como una piedra, lo que se
se llama pétrea, y tampoco duele, la principal sospecha es una neoplasia. Cada combinación nos cuenta una historia completamente distinta. Sigamos adelante, porque hay otras maniobras específicas que pueden actuar como la prueba irrefutable para ciertas condiciones. Son signos que, cuando los encontramos, tienen un valor diagnóstico altísimo. El signo de Murphy es un ejemplo perfecto. Se presiona debajo del reborde costal derecho y se le pide al paciente que respire hondo. Si el dolor es tan agudo que corta la respiración en seco, es casi patognomónico, o sea, casi una certeza, de una vesícula biliar inflamada, una colecistitis aguda. Aquí tenemos una paradoja diagnóstica muy interesante. Palpamos una vesícula grande, pero no duele. Si esto ocurre en un paciente que además está ictérico, o sea, amarillo, la combinación es muy alarmante. La ausencia de dolor nos sugiere que la obstrucción no es por un cálculo que inflama, sino por algo que ha crecido lentamente sin generar inflamación, como un tumor, típicamente en la cabeza del páncreas. Y así, pieza por pieza, llegamos al final de la investigación. El diagnóstico no surge de un hallazgo aislado, sino de la síntesis de todas las pruebas, lo que nos contó el paciente y lo que encontramos en el examen físico. Es la coherencia entre ambas cosas lo que finalmente resuelve el misterio. Y cerramos el círculo volviendo a la idea con la que empezamos, reforzando el tema central de todo esto. Por más tecnología que tengamos a nuestra disposición, la herramienta diagnóstica más poderosa sigue siendo la más humana, una historia bien contada y sobre todo bien escuchada. Y nos despedimos con esta reflexión. En una era de imágenes, de datos, de inteligencia artificial, ¿cuál es el verdadero equilibrio entre la interacción humana y el examen objetivo? La semiología nos enseña que, quizás, la clave está en nunca, pero nunca, dejar de escuchar.